Hay 5 clases de modificaciones mentales, las cuales son dolorosas o sin dolor. Patanjali dice que hay 5 clases de vrittis y de nuevo están agrupadas en 2 categorías mayores. Una variedad nos trae dolor, la otra no. Fíjate que él no divide los pensamientos entre dolorosos y placenteros. ¿Por qué? Porque incluso uno de estos llamados pensamientos placenteros puede traernos dolor al final. Y, de nuevo decimos que no es fácil saber si al principio ese pensamiento en particular nos traerá dolor o no. Algunos pensamientos son dolorosos al principio, pero nos dejan sintiéndonos en paz al final. Otros pensamientos parecen ser placenteros, pero al final nos traen dolor. Por ejemplo, nuestra pena por el sufrimiento de otra persona nos causa dolor ciertamente, pero al final expande nuestros corazones y mentes, nos da mayor comprensión y nos deja con más paz. En vez de estos dos términos, dolorosos y no dolorosos, podríamos entender mejor este punto si usamos otras dos palabras. Llamémoslos pensamientos egoístas y pensamientos no egoístas. Los pensamientos egoístas al final nos traen dolor. Por ejemplo, amar algo o a alguien es placentero, pero muchos de ustedes han experimentado como ese mismo amor les trajo mucha infidelidad, dolor, odio, celos, etc. ¿Por qué? Porque ese amor no era un amor puro, sino que estaba basado en algunas expectativas de obtener algo a cambio. Había egoísmo en ello. La expectativa puede ser cualquier cosa. Una pequeña comodidad financiera, algo de publicidad o un pequeño placer físico. Con esta clase de expectativa es raro que el amor dure mucho. Así que el amor, aunque parece ser un pensamiento no doloroso, al final termina en dolor si está basado en el egoísmo. Por otra parte, un pensamiento como la ira puede traer dolor al principio. La ira de una persona sin egoísmo no trae en sí motivos personales. Aunque esta ira puede causar que alguien se sienta mal al principio, al final ayuda a que esa persona se corrija a sí misma y lleve una vida mejor. Por ejemplo, un poquito de disciplina en la clase por parte del maestro es necesaria para reformar al niño y hacerle comprender su responsabilidad. Cualquiera que sea el pensamiento, si no hay egoísmo, nunca le traerá dolor realmente a la persona afectada. El resultado no es ni dolor ni placer, sino paz. Viendo esta verdad, deberíamos analizar todos nuestros motivos y tratar de cultivar pensamientos no egoístas. Este es nuestro primer y más importante deber. Algunas personas dicen, yo pensé que en nombre de la meditación y el yoga se suponía que debemos de poner la mente en blanco y sin pensamientos, pero no se puede hacer que la mente deje de pensar inmediatamente. Mucha gente lo intenta, pero es imposible. Cuando puedas hacer que la mente deje de pensar, has logrado la meta. Pero esto no es tan fácil. Mucha gente dice, yo he vaciado mi mente. ¿Cómo sabían ellos que la mente estaba vacía? Al estar conscientes de ello, pero ¿no es esta conciencia una forma de pensamiento? Has eliminado todos los otros pensamientos, pero has retenido este único pensamiento de que la mente está vacía. Esto no es el verdadero estado de no pensamiento. Por eso usamos el truco de desarrollar ciertos pensamientos positivos mientras eliminamos los negativos. Le decimos a la mente, está bien, si quieres crear algunas formas de pensamiento, adelante, pero si creas pensamientos que te van a traer dolor, tú eres la que va a sufrir. Si eres egoísta, luego vas a sufrir. Yo no quiero lastimarte, soy tu amigo, estoy intentando e interesado en tu bienestar y tu paz. Así que, por favor, escúchame. No produzcas pensamientos que van a virarse en tu contra. Olvida
tu egoísmo. Haz feliz a los demás y serás la persona más feliz. Al ver a los otros felices, tú no puedes ser infeliz, pero haciendo a los demás infelices, tú nunca podrás ser feliz. Así que, al menos por tu propia felicidad, trae felicidad a los demás. Si realmente quieres ser egoísta, sé egoísta con la idea de mantener tu paz. No hay daño en este egoísmo, porque con esto no le haces mal a nadie. Al contrario, le traerás esa misma paz a otros también. Si la mente dice, no debo ser desprendido, debo ser egoísta, dile, está bien, vete al otro extremo y sé egoísta al rehusar perturbar tu propia paz. En nuestra vida diaria siempre trabajamos con estas dos categorías de pensamientos. Ahora sabemos que los pensamientos egoístas traerán infidelidad y los no egoístas nos harán sentir en paz. ¿Cómo vamos a saber si nuestros pensamientos son egoístas o no? Tenemos que observar con mucho cuidado el momento en el que el pensamiento se forma en la mente. Nos convertimos en analistas. Esto es en sí mismo la práctica del yoga. Observar nuestros propios pensamientos y analizarlos. Bueno, pues hasta aquí la lectura del Sutra número 5 del primer libro de Samadhipada. Esta es la traducción por Shri Swami Sachidananda. Bueno, lo vuelvo a leer un segundito en español. Hay 5 clases de modificaciones mentales, las cuales son dolorosas o sin dolor. Las 5 clases de modificaciones llegarán más adelante, pero aquí un poco lo que nos intenta explicar es, como ya creo que él lo ha explicado bastante claramente, no hace falta, creo que, detallar mucho más nada, pero simplemente quedarnos con el hecho de intentar llamar a esas situaciones o a esos pensamientos que llegan a nuestra vida, no llamarlos, sino más bien como intentar discernir muy bien entre lo que serían pensamientos egoístas y pensamientos no egoístas. Ya como bien dice en el libro, pues muchas personas intentan meditar directamente dejando la mente en blanco o intentar vivir su día a día, aunque sea sin meditar, en su presente, sin intentar tener pensamientos en la mente. Y la verdad que esto es algo bastante complicado, por no decir bastante difícil. Aquí lo que nos intenta decir es que antes de poder llegar a ese nivel, por decirlo de alguna forma, que tal vez llega cuando ya no estamos en este mundo, así que aprovechemos y disfrutamos de él mientras estemos aquí, no que éramos ponernos delante de una situación a la que todavía no hemos llegado. Aquí un poco es básicamente el aprender a discernir y el poquito a poco ir educando nuestra mente hacia un pensamiento, digamos, que no solo sea nutritivo para nosotros, sino que también nutra todo el espacio que nos rodea, todas las personas que nos rodean, todos los animales, las plantas que nos rodean, inclusive los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Y de esta forma, poquito a poco, vamos a ir como depurando esas semillas que hemos ido poniendo en un pasado de forma egoísta, tal vez sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ellos. Vamos a ir limpiando esas semillas con estas nuevas semillas que vamos poniendo día a día de forma consciente, teniendo en cuenta siempre ese punto, que esa semilla en ese pensamiento que vayamos creando siempre tenga un beneficio personal y también tenga un beneficio común. Pongámonos en el caso que aún no estamos en el momento en el que podamos pensar o crear pensamientos, crear actos que conlleven un beneficio para los demás, porque aún sentimos que hemos perdido demasiada energía en nuestra vida o en nuestro proceso. Pues en ese caso podemos ser egoístas, no hay realmente nada de malo en ser egoísta siempre teniendo en cuenta el no hacer daño a los demás. Entonces ese egoísmo, digamos que lo voy a usar para, digamos, yo ir profundo dentro hacia mí, tal vez a través de la soledad, del silencio, de la oscuridad, del ayuno,
para realmente ir sanando todo eso que hay dentro de mí que sé que no me permite actuar de forma humilde hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Tal vez y cuando llegue ese momento en el que uno sienta que ha recuperado la suficientemente energía, tú misma, tú mismo vas a ver cómo ya vas siendo capaz de ir creando, generando pensamientos y acciones que se pongan al servicio y en beneficio de los demás. Y llegar a un momento en el que eso sea lo que más te nutra, incluso más que la comida que comes, incluso más que el amor que tú te das a ti mismo. Digamos que llegará un momento en el que el amor que des a los demás te vas a dar cuenta que será multiplicado por 5 hacia ti. De la misma forma que el egoísmo que das hacia los demás será multiplicado por 5 hacia ti. Que tengáis un hermoso día y nos vemos en el próximo sutra.